¿Listos? Buenos días para todos mis hermanos. Vamos en esta mañana a iniciar nuestro servicio. Hoy es un día especial. ¿Por qué es un día especial? Porque este es el día que ha hecho el Señor. Gocémonos y alegrémonos en Él, dice la palabra. Entonces debemos alegrarnos en el día que Dios hizo para que nosotros tengamos ese reposo físico, porque el día de Sabbat significa reposo. Entonces el día domingo es un día de reposo para que descansemos físicamente, pero también es un día de reposo espiritual, o sea, para que recarguemos baterías, nos afirmemos en el Señor cada día. Así que bienvenidos a la casa del Señor y vamos a iniciar en esta mañana leyendo la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra, como les mencionaba, usted se lee 3 capítulos diarios y 5 el domingo y se lee la Biblia en un año. Entonces vamos a leer el del Salmo 40 al 45. Entonces yo voy a leer Mi hermano Manuel está haciendo una pregunta, que por qué se cambió el sábado por el día domingo. Bueno, el sábado era el día que los judíos tenían como día de reposo, para descansar, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el séptimo descansó. Entonces la orden era para el pueblo judío que guardara el día sábado. Entonces, y aún ellos guardan el día sábado. Ahora, ¿por qué nosotros el domingo? ¿Por qué no reunirnos el sábado? Bueno, cualquier día es bueno para separar y adorar a Dios. Jesucristo dijo que el sábado no fue hecho, el hombre no fue hecho por causa del sábado, sino el sábado fue hecho para el hombre. O sea que nosotros no somos para el día, sino que el día es para nosotros. ¿Y por qué razón el domingo? Bueno, muy sencillo. El día domingo, el primer día de la semana, fue el día en que el Señor Jesucristo resucitó y se presentó el primer día de la semana vivo a sus discípulos. Luego, 8 días después, otro primer día de la semana, domingo, se presentó una vez más a ellos. O sea que Jesús se les presenta cuando resucitado un primer día de la semana, o sea, sería el domingo. Y nosotros somos seguidores de Cristo, somos cristianos. Entonces, ¿qué día nos reunimos? El domingo, celebrando que Él resucitó y vive por los siglos de los siglos. Así que esa es la razón por la cual nos reunimos el domingo. Pero si usted no puede reunirse el domingo, puede reunirse un lunes, un martes, un miércoles, cualquier día, porque todos los días son del Señor. Entonces, hoy es el día que Él ha hecho. ¿Para qué? Para que podamos tener el reposo físico y el reposo espiritual. El imperio romano era el que tenía el control en el mundo conocido de aquella época, o sea, era el imperio dominante, y Constantino, mediante un decreto, entonces deja el día como día oficial, y así ha seguido en el cristianismo a través de los siglos. Pero recuerden, no somos esclavos del día, el día es para nosotros, no nosotros para el día. Pero este es el día en que el mundo cristiano se reúne para adorar a su Dios, a su Señor, a su Rey. Vamos entonces a leer la palabra del Señor. La hermana Beatriz nos lee el Salmo 40. Pedro nos lee el Salmo 41. Esperanza nos lee el Salmo 42. Mi hermana Aguirre el 43. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor?
John nos lee el 44 y yo termino con el 45. ¿Listo? Recuerden, todos los días deben leerse 3 capítulos diarios y 5 el domingo, para que leamos la Biblia en un año. Aquí leemos los del domingo, ustedes en la semana leen el suyo. Hermana Beatriz, les van a pasar un micrófono porque recuerden, estamos saliendo en vivo, o sea, el culto se está transmitiendo en vivo, entonces para que la gente que nos está escuchando y viendo en esta mañana también glorifiquen al Señor y participen de lo que estamos haciendo. Leamos entonces la palabra. Pacientemente luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. No has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócesen y alegres en ti todos los que te buscan. Y digan siempre, tu salvación, Jehová, sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. 41. Cuando les pasen el micrófono, por favor, úsenlo así como se lo entregan, porque a veces lo tratamos de prender y lo que hacemos es apagarlo. Entonces, como se lo entregan. Ayudan al pobre a salir adelante, porque cuando estén en peligro, el Señor los salvará. El Señor protege a los que mantendrán con vida. Serán felices en la tierra y no lo dejará caer en manos de sus enemigos. El Señor les dará fortaleza cuando se sientan débiles. Los sanará cuando estén enfermos y en cama. Yo dije, Señor, he pecado contra ti, pero por favor, ten compasión de mí y alíviame. Pero mis enemigos decían contra mí, ¿cuándo morirá y pasará al olvido? Venían a verme, pero no me decían lo que en realidad estaban pensando, sino que venían a recoger calumnias y salir a contarlas. Todos mis rivales murmuraban y planeaban cosas contra mí. Ellos decían, debe haber hecho algo malo, ya que está enfermo y no puede recuperarse. Hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, con el que compartí mi comida, se puso en mi contra.
de mí. Ayúdame a levantarme para poder pagarle lo que merecen. Solo así podré saber que no estás enojado conmigo y no hiciste a mis enemigos a los que me atacaran. Sabré que era inocente, que tú me ayudaste y me permitiste servirte siempre. Alaben al Señor, al Dios de Israel, que ha existido desde el principio de los siglos y que existirá para toda la eternidad. Amén. 42. Esperanza. Mi alma tiene sed de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde las tierras del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración a Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Y por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. ¿43? Dios mío, hazme justicia y demuestra que soy inocente. Protéjame de los que no son tus fieles seguidores, de esa gente perversa y mentirosa. Dios mío, tú eres mi refugio. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad para que me guíen. Me llevarán hasta tu monte santo, el lugar donde vives, y así llegaré al altar de Dios, del Dios que me da tanta felicidad, y le cantaré canciones de alabanza al ritmo de la cítara. ¿Por qué tengo que estar tan angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios y volveré a alabarlo por haberme salvado. John, 44. Salmo 44, palabra de Dios. Dios mío, hemos escuchado hablar de ti. Nuestros padres nos han contado las maravillas que hiciste en su época, en aquellos tiempos pasados. Nos contaron cómo tú con tu poder arrancaste naciones y plantaste a nuestros padres, trituraste naciones y los expulsaste de la tierra. No fue gracias a su espada ni a su fuerza como obtuvieron la victoria, sino gracias a tu poder y fortaleza y a la luz de tu presencia, porque tú eras feliz con ellos. Dios mío, tú eres mi Rey. Ordena que el pueblo de Jacob salga victorioso. Con tu ayuda nos quitaremos de encima al enemigo. Solo en tu nombre los podremos pisotear. No confío en mi espada ni en mi arco, pues no me puedo dar la victoria. Eres tú quien nos da la victoria.
y pone en ridículo a nuestros enemigos. Todo el día hemos alabado a Dios, siempre adoraremos su nombre. Pero tú nos has rechazado, nos has humillado y ya no fuisteis con nosotros a la batalla. Nos hicisteis huir de nuestros enemigos. Los que nos odian se apoderan de lo nuestro. Nos entregaste como ovejas para que nos devoraran. Nos dispersaste por todo el mundo. Vendiste a tu pueblo muy barato, sin luchar por un buen precio. Nos has convertido en objeto de insultos de nuestros vecinos. Los que nos rodean se burlan de nosotros y nos ridiculizan. Nuestra desgracia ya sirve de refrán a las naciones. Cuando nos ven, se burlan de nosotros meneando la cabeza. A todos instantes me siento humillado, mi cara está cubierta de vergüenza al oír las palabras de quienes me ultrajan e insultan. Es el enemigo que busca venganza. Todo esto nos ha sucedido a pesar de que nunca te olvidamos ni rompimos tu pacto. Nunca te traicionamos, nunca nos alejamos de ti. Sin embargo, nos aplastaste en una cueva de chacales y nos has cubierto de densa oscuridad. Si nos hubiéramos olvidado de nuestro Dios y recurrido a otros dioses, tú te habrías dado cuenta, ya que conoces nuestros más íntimos secretos. Pero por seguirte siempre nos han masacrado, nos han tratado como a las ovejas en un matadero. Despierta, Dios mío, ¿por qué duermes? Levántate, Señor. No nos abandones para siempre, Dios mío, porque te escondes de nosotros. No ignores nuestro dolor y sufrimiento. Nos han humillado hasta el polvo y nos han arrastrado por el suelo. Levántate y ven pronto a ayudarnos. Muestra tu fiel amor. Sálvanos. Salmo 45. Mi mente se agita con palabras hermosas cuando le recito al Rey mi poema. Mi lengua es como la pluma de un escritor talentoso. Eres el hombre más apuesto que existes. Tienes una hermosa manera de hablar y por eso Dios siempre te bendice. Ponte tu espada en la cintura, poderoso, con tu esplendor y majestad. Cabalga victorioso por la verdad y la humildad y la justicia. Que tu poderosa mano realice grandes hazañas. Tus agudas flechas caen en el corazón de tus enemigos y las naciones se postran a tus pies. Tu reino, oh Dios, seguirá por siempre. Gobiernas tu reino con justicia. Amas la justicia y detestas la maldad. Por eso te eligió Dios, tu Dios, y te ha dado un honor y una alegría más grande que la que tienen los que son como tú. Toda tu ropa tiene aroma de mirra, aloe y canela. En palacios de marfil te alegran al son de instrumento de cuerda. En las damas de tu corte hay hijas de reyes. La reina se sienta a tu derecha luciendo oro puro. Escucha, hijita, presta atención y fíjate bien. Olvídate de tu pueblo y de tu familia, para que así el rey pueda admirar tu belleza. Pues él es tu esposo y debes honrarlo. La gente de Tiro vendrá con regalos, los ricos del país procurarán quedar bien contigo. Su novia es una princesa que hace su entrada, luciendo un vestido hermoso bordado en oro. Llevan a la princesa con su bello vestido a donde está el rey, seguida de las damas de compañía. Todas ellas entran al palacio del rey llenas de alegría. Tus hijos ocuparán el trono de tus antepasados
y harás que gobierne en todo el país. Haré que conozca tu nombre de generación en generación y que las naciones te alaben por siempre. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra que esperamos que edifique nuestras vidas día tras día. Salmos donde los cuales se exalta el nombre del Señor, se le glorifica, pero también salmos donde se nos recomienda el vivir dentro del propósito de Dios y caminar con Él día tras día. Entonces, que esta porción de los salmos nos sirva a nosotros día tras día para que pueda nuestra vida en el Señor acrecentarse hasta que todos lleguemos a la madurez, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Recuerden que esa es nuestra meta, nuestro objetivo final es llegar a ser como el Señor Jesús. ¿Qué es difícil para nosotros? Sí, para nosotros es imposible, pero para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible, y para eso nos dotó de su Espíritu Santo. Vamos a tener un tiempo de oración al Señor, vamos a clamarle a Él, a orar, a pedirle que nos dirija, que nos guíe. Vamos a escuchar en este momento peticiones que usted tenga para que se las presentemos delante del Señor. Y también recuerden en sus oraciones a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo a través de las redes sociales, para que ellos también, el Señor les alcance con su gran misericordia y les colme de bendiciones. Peticiones que tengan en esta mañana, hermana Martisaura. Por la salud de una sobrina. ¿Cómo se llama la sobrina? Patricia. No olviden esta semana, Patricia, orar por Patricia, sobrina de Marta Isaura. Otra petición, por la familia de nuestros hermanos Rosero. Entonces oremos por la familia del Acción de Gracias, también motivo de gratitud al Señor por las bendiciones que nos da. ¿Más peticiones? Esperanza. Yo le quiero dar gracias a Dios porque mi hija fue ascendida en su puesto, entonces es un reto para ella muy grande. Entonces yo le pido mucho a Dios que Él esté con ella, bendiciéndola como lo ha bendecido hasta ahora. Alabamos al Señor por la vida de Esperanza, que el Señor le permitió tener un ascenso en el trabajo, y que esperamos en Dios. Hay que clamar a Él para que el reto que ahora tiene en este trabajo, su hija, en el reto que ahora tiene, pueda pueda cumplir y salir adelante. ¿Más peticiones? Por todos los gobernantes de nuestro país, por todos ellos, para que el Señor los ilumine y sepan gobernarnos verdaderamente como debe ser. Amén. Por los gobernantes de nuestro país, recuerden, desde el presidente para abajo, presidente, gobernadores, alcaldes, Congreso, ministro, Corte Suprema de Justicia. Recuerden que la corrupción en Colombia es bárbara y necesitamos que los que gobiernan tengan un corazón sensible ante la presencia del Señor. No olvidemos entonces orar por nuestros gobernantes. ¿Más peticiones, hermano Luis? Nuestros vecinos, para que Dios nuestro Señor los ilumine con el Espíritu Santo y nos dé sabiduría para tener un corazón puro, porque con Él todo es serio. Amén. Hermana Beatriz. Yo pido por la salud de Beatriz, que ella pues vive casi enferma, o muy enferma. Entonces pedirle al Señor que la alivie. Amén. Espiritual y material y físicamente. Muy bien, oramos entonces por nuestra hermana Beatriz, que el Señor le esté fortaleciendo físicamente y espiritualmente. Ella se mantiene firme en el Señor. Por la familia Jaramillo Prado, para que llegue rápido a los pies del Señor. Familia Jaramillo Prado, que el Señor toque sus vidas y puedan consagrarse a Él. John. Sí, una petición muy especial para una mujer que está padeciendo ahorita cáncer de seno, y su nombre se llama Sandra Rocío Sosa Gómez, para que, bueno, oremos por ella, ¿no? Amén. Igual. Recuerda que uno de los salmos que estábamos leyendo, en el salmo estábamos diciendo que el Señor sana, que Él se clamaba y el Señor ¿qué? Sanaba. No olvidemos acerca de eso. ¿Más peticiones? Muy bien, quiero darle gracias al Señor porque he tenido una semana buena, me he estado recuperando, e incluso esta semana pude hacer algunas cositas. Ya terminé la incapacidad
Me dicen que debo ir para que me den más, pero tengo que trabajar, así que no puedo quedar mucho tiempo sentado. Pero esta semana pude hacer algunas cosas y ya moverme, y doy gracias al Señor por ello. Vamos entonces a orar al Señor. Marta tiene que seguir con unos tratamientos, con unas terapias y verse con un neurólogo. Ya sabe lo que es una cita con un especialista. Muy bien. Por nuestra hermana Marta Isaura, necesita una cita con un especialista. Ustedes saben que las EPS en Colombia es complicado, así que vamos a pedir que el Señor le abra puertas de esas que nadie puede cerrar. Las EPS a uno lo atienden cuando ya se va a morir, tal vez es para no pagar, pero el Señor le va a dar vida y le va a permitir que le hagan el tratamiento. Entonces también vamos a clamar por ella. Oremos entonces al Señor. Recuerden que lo primordial cuando usted clama a Dios, lo principal es recordar que Él está aquí, Él está en este lugar. Y como les he dicho, está en este lugar no porque ustedes sean especiales, no porque yo sea especial, no porque seamos extraordinarios, sino porque Él dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Entonces Él está aquí. Y es necesario, dice la palabra, que el que se acerca a Dios crea que hay, que está, que existe. Entonces es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y nosotros le estamos buscando. ¿El que hará? Bendecirnos. Entonces clamemos al Señor en esta hora, todos juntos orando al Señor, clamando a Él. Las personas, Dios ya ha escuchado los nombres, ha escuchado las diferentes peticiones, y el Señor enviará bendición y vida eterna sobre nuestras vidas. Te damos gracias, bendito Dios, por cada una de las peticiones presentadas en esta mañana. Lo primero que quiero hacer, Señor, en esta mañana junto con mis hermanos, es reconocer tu soberanía, tu grandeza, que tú eres Dios, que no hay otro como tú, que en tu presencia, Señor, nos llena, que tu presencia toma nuestras vidas y las mueve hacia ti, nos da fe, nos ayuda a creer, a confiar en tu palabra, a confiar en que tu presencia está aquí en medio de nosotros. Creemos que estás aquí, Señor, porque lo has prometido en tu palabra, y tu palabra es verdad. Creemos firmemente que la Biblia es tu palabra, que es palabra de Dios, y en esa palabra es donde nos estamos fundamentando, donde nos estamos arraigando, donde estamos confiando plenamente en que tu presencia está en medio nuestro, y tú has dicho: clama a mí y te responderé, y nosotros estamos clamando en esta mañana. Tú has dicho, Señor, en tu palabra que si 2 se ponen de acuerdo para pedir algo, sería hecho, y habemos más de 2, Señor, de acuerdo, creyendo en que cada petición, cada cosa que se ha pedido, Señor, incluso por aquellas personas que no están en este lugar, pero que son nuestros amigos, nuestros familiares, por los cuales hemos intercedido y hemos pedido que tú respondas, como la señora del cáncer en el seno, como la familiar de nuestra hermana Marta Isaura, como la familia de los Rosero, como la familia Jaramillo Prado, como la hija de nuestra hermana Esperanza. Padre del cielo, Padre de la gloria, estamos clamando a ti, Señor, por ellos, poniéndonos en la brecha, intercediendo en favor de esas vidas, especialmente de aquellos que todavía no se han consagrado a ti, no han entregado su vida, y pedimos, Señor, por ellos, para que tu Espíritu Santo les redarguya de pecado, de justicia y de juicio, y se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable. Bendito sea tu nombre, Señor, bendito seas, oh Dios, y tómales, eterno Padre, en esta hora, para que tu nombre sea glorificado, para que sea reconocido como Dios, para testimonio a ellos, a sus familias, y testimonio a nosotros, para la edificación de sus vidas, y para que tu nombre, oh Dios, sea enaltecido, porque tú eres Dios, porque eres el soberano, eres nuestro Señor, eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, altísimo, sublime, incomparable. Señor, tú eres ese Dios trascendente, movedor, inamovible, el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo hace, todo lo puede, y que en tu infinito amor y misericordia has derramado de tu poder sobre nuestras vidas. Por eso, oh Dios, en el nombre de Jesús, te imploramos ahora que no dejes de bendecir la vida de la familia de esta iglesia, Señor, no la familia de la fe, la vida de todos y cada uno, Señor, sean tomados por ti. Gracias, Señor, por la vida de Esperanza y de su mamá. Gracias por la vida de nuestros hermanos Jaramillo, Señor, por Manuel, por Beatriz,
toca su cuerpo, Señor. Pasa tu mano sanadora y divina sobre su organismo. La familia Aguirre sea bendecida por ti, Señor. La familia Pérez y nuestra hermana Marta Isaura sean tocados, Señor, por tu poder y por tu gloria. La familia Arce, la familia Rosero, John, eterno Padre, William, su familia. Bendice, Señor, su vida. Bendice, eterno Padre, su economía. Permite, eterno Dios, que puedan pagarle lo que le debe y cumplir el sueño de tener la emisora para predicar tu palabra, para compartir de ti. Señor y Dios nuestro, estamos aquí delante de tu presencia, dándote gracias por bendecir la familia Rojas, dándote gracias, eterno Padre, por tomar a todos y cada uno de nosotros en tus manos, porque nuestra vida escondida en ti, en Cristo Jesús, es una vida fructífera, una vida de bendición. Gracias por bendecirnos, oh Dios. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Permítenos adorarte, regocijarnos en ti y descansar en tu presencia. Padre eterno, Dios del cielo, gracias, Señor, por este momento juntos. Gracias por tu bendición. Señor, los que están enfermos, pasa tu mano sanadora y divina sobre ellos. Los que ya están viajando, eterno Padre, por causa de las fiestas de Navidad, protégeles en el camino de viaje, Señor, y cuando retornen, guárdales en Cristo Jesús. Gracias, eterno Dios, por este tiempo juntos. Gracias te damos también, eterno Padre, por los que están escuchando y viendo este programa, por los que están participando de este culto, Señor, a través de los medios de comunicación. Y te imploramos, Señor, por ellos y por sus familias, que allí donde están, Señor, tú les bendigas y les guardes, y ellos puedan, Señor, experimentar el gozo de tu salvación, puedan experimentar tu presencia en medio de ellos. Ahora, Padre, nos regocijamos en ti, nos gozamos en tu amor, y permite, Señor, que tu palabra nos edifique en este resto de servicio, mientras tu pueblo te sigue glorificando y adorando, porque lo hacemos en el nombre de quien lo hizo posible, tu santo Hijo Jesús. En Él, por Él y para Él, porque todo fue hecho por medio de Él, para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a estudiar la palabra del Señor. Vamos a reflexionar en este estudio bíblico, y a través del estudio bíblico nosotros lo que vamos a hacer es aprender algunas maneras de estudiar la palabra del Señor para que sea fácil. A veces las personas leen la Biblia y dicen, pero yo no la entiendo. Otras personas dicen, a mí me gustaría conocer mucho de la palabra del Señor, pero no sé cómo. Entonces vamos a aprender hoy un método sencillo para estudiar la palabra del Señor. Ese método es conocido como el método inductivo. O sea, ¿qué es el método inductivo? Cuando hablamos de método inductivo, lo que estamos hablando es el estudio bíblico cristocéntrico, porque el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la vida, la Biblia nos resalta es acerca de ¿quién? De Jesucristo. Entonces Jesucristo es el personaje central. Método inductivo entonces es el estudio bíblico cristocéntrico, que basado en 3 tipos de preguntas, el discípulo puede llegar a descubrir el mensaje de la palabra de Dios para su vida. O sea, ¿cuál es el propósito? Descubrir el mensaje de Dios para nuestra vida. Ese es el propósito de este estudio. Entonces, ¿qué es el método inductivo? El método inductivo es oía, para que lo recuerden fácil. Oía. Recuerden que Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, el método es oía. En este método oía, método inductivo, entonces lo que implica o significa es que la O de oía es observe, observación. ¿Y qué es lo que vamos a observar? Entonces, cuando usted lee la Biblia y mira un pasaje, ¿qué hace? Observa en ese pasaje. ¿Qué observa? ¿Qué dice el pasaje bíblico que ha seleccionado? O sea, toma el pasaje. Le recomendé leer para hoy, ¿qué? ¿Recuerdan?
¿No se acuerdan? No vino el domingo. Y a los que vinieron se les olvidó. Les hablé acerca del Evangelio según San Juan en el capítulo 4, el caso de la mujer samaritana, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el pasaje bíblico seleccionado? Entonces, si tomamos el pasaje bíblico de la mujer samaritana, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Y ese pasaje dice que había una ciudad llamada Samaria donde los judíos no querían ir. Y dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. O sea que era necesario pasar por allí. Y cuando fue allí, entonces, como ustedes ven el cuadro, parece que nos quitaron la puntilla donde se colgaba. Toca volver a colocarla porque estuve mirando dónde estaba para colocarlo y no se pudo. Pero allí ustedes pueden ver, ese es el cuadro de ¿qué? De la mujer samaritana. Y dice en la Biblia que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Noten, los judíos no querían pasar por Samaria, pero Jesús ¿qué? Le era necesario pasar por Samaria. Y pasando allí en Samaria encuentra a una mujer en un pozo sacando agua, y Jesús le dice: dame de beber. Y la mujer le dice: pero ¿cómo me hablas a mí, viendo que yo soy mujer y samaritana y tú eres judío? Entonces, ¿cómo es que me hablas? Entonces, ¿qué es lo que dice el pasaje? Eso es lo que vamos a ¿qué? A observar. ¿Qué dice el pasaje? Pero también descubrir los hechos, personajes, lugares, horarios, circunstancias y contexto. Entonces, ¿qué observamos? Observamos cuáles son los personajes. ¿Cuáles son los personajes acá? Jesús, la mujer samaritana. Y más adelante dice que la mujer samaritana fue y corrió donde sus amigos y les contó lo que Jesús le había dicho. Entonces, ¿cuáles otros personajes hay allí? Los amigos de la mujer samaritana. Entonces, personajes, descubrir los personajes, lugares. ¿Dónde era el lugar? Un pozo de Samaria. Observe, recuerde que lo que estamos haciendo es ¿qué? Observar. Entonces mire allí en su Biblia, busque en Juan capítulo 4 y mire allí en su Biblia mientras vamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que descubra los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Que había una mujer en un pozo sacando agua y Jesús le pidió agua y ella le dice: ¿usted por qué me habla a mí si usted es un judío y yo soy samaritana? Entonces, ¿cómo es posible que me hable? Descubrir los personajes, ya hablamos de los personajes. Lugares, un pozo en Samaria. Horario, ¿cuál era la hora? ¿Recuerdan? Era por la tarde. Dice que por la tarde, la hora tercera, la mujer, Jesús se acerca al pozo. O sea, ¿era por qué? Por la tarde. Entonces, era por la tarde. Circunstancias, ¿cuáles fueron las circunstancias? En las circunstancias, era más fácil si hubieran leído el pasaje, pero en las circunstancias, ¿qué encontramos? En las circunstancias era que Jesús tenía sed y había llegado al pozo a tomar agua, pero había un problema. ¿Con qué iba a sacar el agua? ¿Con qué iba Jesús a sacar agua? No tenía balde para sacar el agua. ¿Y quién tenía el balde para sacar el agua? La mujer samaritana. O sea que si quería calmar la sed, le tocaba hablar con la mujer samaritana para que le diera agua. ¿Esas eran qué? Circunstancias. El contexto. O sea, cuando hablamos del contexto, un texto sin contexto es un pretexto. O sea que no podemos coger un versículo bíblico y hacer de ese versículo bíblico una doctrina. O sea, de un solo versículo. Tenemos que mirar ¿qué? El contexto. ¿Cuál es el contexto? Todo lo que se está dando en todo el pasaje, o sea, todo el capítulo 4 de lo que estaba aconteciendo. Bien, entonces, ¿qué otra cosa encontramos allí? Tenemos que responder algunas preguntas. Al observar el texto, hagamos una pregunta al texto. ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué?
¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? O sea, hágale preguntas a la Biblia. ¿Quiere aprender de la Biblia? Hágale preguntas a la Biblia. ¿Qué preguntas? ¿Quién? ¿Quién? En este pasaje, ¿quién? Jesús. ¿Quién? La mujer. Las condiciones de esa mujer, ¿cuáles eran? ¿Recuerda? ¿Pecadora? ¿Seguro? Bueno, pero es que todos somos pecadores, excepto Jesús. Los amigos de la mujer samaritana también eran pecadores. Pero note que la Biblia no dice que era adúltera. Dice 5 maridos has tenido. Y marido en la Biblia es esposo. O sea, pudo ser viuda de 4 y ahora tenía de 5 y ahora tenía el sexto. O puede ser que tuviera 5 amigos como maridos. Pero no se puede asegurar porque la Biblia no dice. Por eso estamos ¿qué? Observando. La Biblia dice era 5 maridos. La Biblia no dice 5 amantes. Dice era ¿qué? Maridos. 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces, ¿quién? ¿Qué? O sea, hágale preguntas a cualquier pasaje que usted estudie, haga esto. Observe, interprete y aplique. Eso es oía. Observe, interprete y aplique. Entonces, ¿qué observamos? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué es lo que dice este pasaje? ¿A qué se refiere? ¿Qué puedo resaltar de ese pasaje que me está enseñando? Mire el versículo 24. ¿Qué dice el versículo 24? Ahí hay otro personaje que no mencionamos. ¿Quién? Dios. ¿Y ese Dios qué? ¿Qué es? Espíritu. ¿Ve? ¿Ese Dios es qué? Espíritu. Ahí en el pasaje la mujer samaritana dice, oiga, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén. Pregunta, ¿dónde? Nuestros padres dicen que se debe adorar en este monte. En ese monte habían construido un templo para los samaritanos. Herodes se lo construyó. ¿Por qué razón? Porque como eran samaritanos, ellos no podían ir a adorar a Jerusalén. No podían siquiera arrimarse allá. No podían llegar allá. Entonces les hicieron un templo allá para que ellos adoraran y llevaron sacerdotes y nombraron todo, o sea que ellos adoraban allá. Era el monte donde había hecho Jacob, había su pozo, y allí había él hecho un altar para Dios. Entonces allá levantaron ¿qué? Un templo, y los samaritanos adoraban allá. Entonces la mujer samaritana dice, bueno, ¿dónde? Observe, ¿dónde es que se debe adorar? Y esa no es la pregunta también hoy. ¿Qué dice la gente hoy? Oiga, ¿cuál es la verdadera iglesia? ¿Cuál es la verdadera religión? ¿Dónde es el lugar donde se debe adorar? ¿Dónde va mucha gente? ¿O aquí donde estamos poquitos? ¿Dónde está Dios? ¿Allá donde hay mucha gente? ¿O también está aquí? Exacto, entonces observe en el texto, ¿qué observamos? Lugar de adoración. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a ese lugar de adoración? ¿Qué dijo Jesús? Mujer, créeme que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, no es un lugar específico donde se adora a Dios. No hay un lugar específico.
¿Lo puede adorar en su casa? Lo puede adorar en su casa. ¿Lo puede adorar aquí? Lo puede adorar aquí. ¿Lo puede adorar en el trabajo? También le puede adorar en el trabajo. ¿Le puede adorar en la cocina? También le puede adorar en la cocina. ¿Dónde es el lugar en el que se debe adorar? Ni en este monte, ni en Jerusalén. ¿Cómo se debe adorar? ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Ve que ahí sí están las respuestas ahí. Por eso hágale preguntas al texto, observe y hágale preguntas. ¿Dónde se debe adorar? En cualquier lugar. Pero sí importa es qué, el cómo. ¿Cómo lo debe adorar? En espíritu y en verdad. Ah, listo. ¿Cuándo? Dice que Dios está buscando adoradores. Ya. Hoy. O sea, siempre busque adorar a su Dios. Entonces, ¿eso es qué? Observe. No olviden esto entonces. Cuando usted vaya a leer un pasaje, ¿qué debe hacer? Observe. Observar. ¿Qué tiene el pasaje? Entonces, eso es clave, observar. Pero aparte de observar, entonces ahora vamos a ¿qué? A la I. Interpretar. Oía. Interpretar. Entonces, cuando hablamos de interpretar, hablamos de qué significado tuvieron esas circunstancias para los destinatarios originales. O sea, la interpretación es entonces ya lo que saco. En la observación es lo que el texto estaba ¿qué? Diciendo. ¿Qué me dice el texto? ¿Qué es lo que tiene el texto? ¿Qué hay allí? Pero ahora voy a ¿qué? A interpretar. ¿Y qué interpreto? En cada texto, como en el pasaje de Juan 4, entonces, ¿qué significado tuvieron estas circunstancias para los destinatarios originales? ¿Sabe lo que es un destinatario? El destinatario es el que recibe, ¿cierto? El que recibe la cosa. Por ejemplo, cuando usted le manda una carta, cuando usted recibe una carta, usted es el destinatario. Cuando usted la envía, el destinatario es a la persona que usted se la envió. Entonces resulta que este evangelio primero tuvo unos destinatarios antes que nosotros. Hoy nosotros somos esos destinatarios, porque hoy estamos leyendo ese texto. Entonces somos destinatarios. Pero ¿qué significado tuvo esas circunstancias para los destinatarios originales? ¿Quiénes fueron los destinatarios originales? Primero, la mujer, porque Jesús va a hablar con ella. Luego los otros que recibieron. Después llegaron los discípulos de Jesús, dice el texto, que llegaron los discípulos de Jesús y se sorprendieron de que su maestro estuviera ¿qué? Hablando con una mujer. Y aparte de mujer, samaritana. ¿Por qué razón las dos cosas? ¿Por qué hablando con una mujer y hablando con samaritana? O sea que allí encontramos racismo y también encontramos lo que se está combatiendo en el día de hoy, discriminación. Allí hay ¿qué? Racismo y discriminación. ¿Cómo es que está hablando con una mujer? ¿Por qué? Porque un hombre no debía hablar con una mujer en público en esa época en el pueblo judío. No era permitido. Y aparte de eso, Jesús era maestro. Y un maestro religioso menos debía hablar con una mujer en la calle. Y fuera de eso, el problema es que ella era ¿qué? Samaritana. O sea, había un problema racial. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué razón? Cuando Nabucodonosor atacó al pueblo de Israel, a Palestina, y se llevó el pueblo cautivo a Babilonia, entonces cuando se los llevan cautivos, ¿qué es lo que sucede? Que él se llevó a las mujeres jóvenes, a los hombres jóvenes, a los niños, pero dejó los viejitos y los enfermos.
Pero aparte de eso, entonces, escogió otros pueblos que conquistó, y de esos pueblos que conquistó se los trajo para Palestina. Era una estrategia que usaban en aquella época en cuanto a la guerra. Atacaban un pueblo, por decir algo, cogían y atacaban Bogotá, y entonces se llevaban los bogotanos para Medellín y se llevaban los de Medellín para Bogotá. ¿Por qué razón? Era estrategia. Para que ellos perdieran su nacionalidad. Exacto, el propósito era que perdieran. ¿Por qué? Porque si perdían su nacionalidad al estar en otro lugar, no peleaban. ¿Por qué? Porque van a pelear por lo que no es de ellos. Ese es uno de los problemas de Bogotá, que es la ciudad de todos y de nadie. Entonces, por eso es que las obras se demoran, por eso es que no tiene metro. ¿Y cuánto hace que están con el cuento del metro? ¿Pero por qué? Porque es que los que gobiernan y los que dirigen no son bogotanos, ni quieren a Bogotá, ni aman a Bogotá. En cambio, por ejemplo, ya en las ciudades como Medellín, como Cali o algo, esa gente lucha por su terruño, por lo que es de ellos. Entonces era una estrategia que ellos tenían en esa época, de cogían un pueblo y se lo llevaban para otro y ese otro para acá. Entonces el pueblo que trajo se mezcló con los judíos, y la norma de Dios era que no debían casarse con mujeres extranjeras. Entonces, claro, esos que quedaron enfermos, que no los llevaron por enfermos, pues se aliviaban algunos. Otros viejitos que quedaban todavía tenían alientos, y de los que llegaban todavía, de las mujeres que habían quedado de edad avanzada o enfermas o algo, se aliviaban. Entonces se mezclaron los pueblos, y allí surgen ¿qué? Los samaritanos. Entonces, por esa razón eran aborrecidos por los judíos, porque consideraban que habían traicionado su raza, su ley, la Torá y todo lo demás, y eso les llevó a ese tipo de problema. Muy bien, entonces esa es la razón por la cual había ¿qué? Racismo y discriminación. ¿Les quedó claro? El racismo y la discriminación, muy bien. Entonces, circunstancias. Ahora, los otros destinatarios, la primera gente que leyó el Evangelio. Este Evangelio fue escrito entre el año 95 y 100 después de Cristo. Juan fue el último de los apóstoles, y entonces él escribe este Evangelio. Entonces los primeros destinatarios fueron gente también de ese primer siglo. Ahora, ¿qué relación tiene este texto con Cristo y su obra redentora? ¿Qué relación tiene el pasaje con Cristo y su obra redentora? Que Él vino, Él no hace acepción de personas, ¿cierto? No importa que fuera samaritana, no importa que fuera mujer. O sea que Cristo rompe cualquier barrera racial, social, política, no importa. La salvación es para todos. La salvación nos cubre a todos. Entonces, la relación con Cristo es que Cristo es el Salvador, es el Redentor, y salva a todos, sin importar si es samaritano, si es judío o de donde sea. ¿Qué quiere decir y qué significa? Bueno, lo que significa es que Jesús murió por todos nosotros, no hace acepción de personas, y nosotros ¿qué? Tampoco debemos hacerlo. No hay samaritanos ahora para nosotros, no hay judíos, no hay ese tipo de racismo, pero sí hay barreras sociales, que estrato 7, que estrato 3, que estrato 1, que las mujeres no. Hay algunas iglesias donde la mujer no debe hablar en la congregación, discriminan a la mujer. Entonces, lo que estamos hablando es que al interpretar la palabra, nosotros tenemos que mirar la gente como Jesús la ve. Entonces, observamos el pasaje, luego ¿qué hicimos? Interpretamos el pasaje. Ahora entonces, ¿qué hacemos? Lo aplicamos. Porque la Biblia leída y estudiada sin aplicación no sirve. Usted puede leerse toda la Biblia y varias veces leérsela, pero sin aplicación, ¿qué? No sirve.
necesita aplicar. Entonces, ¿cómo esperaba el autor que los destinatarios originales lo aplicaran? ¿Y cómo espera Cristo que aplique este texto en mi vida hoy? ¿Cómo espera Cristo que aplique usted ese texto en su vida hoy? ¿Qué es lo que debemos hacer? A todo mundo, y no discriminar como los judíos, porque están discriminados. O sea, no debemos discriminar a nadie, ni habitantes de la calle, ni gente como viva, ni si tiene plata o no tiene. No debemos ¿qué? Discriminar a nadie, ni por raza, ni por color, ni por religión. Aunque no crean lo que usted crea, no debemos ¿qué? Rechazarlos. No debemos discriminarlos. Que no cree lo que yo creo, no importa. Ore por él para que conozca la verdad y la verdad lo haga libre. ¿Cómo va a aplicar ese texto hoy? Que no debemos de estar sometidos que a un templo determinado, sino que en cualquier parte lo podemos estar orando y buscándolo a él. Amén. Adorar a Dios en espíritu y en verdad en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. ¿Cómo va a aplicar ese texto hoy? Llevando la palabra. Recuerde que Jesús lleva la palabra a la mujer samaritana y la mujer samaritana se la lleva a los amigos. ¿Qué debemos hacer nosotros? Llevar la palabra. Llevar la palabra para que haya más gente que conozca del Señor, para que otra gente se salve. ¿Cómo va a aplicar esta palabra hoy? ¿Cómo más se le ocurre que la pueda aplicar? Compartiendo la enseñanza de hoy. Amén. Eso es lo más valioso. ¿Qué? Compartiendo la enseñanza de hoy. Hay gente que no estuvo acá, compártala esta semana. Su familia. Aquí hay familiares suyos que no están. Háblele a su familia. Compártale este pasaje. Compártale el método, oía, observe, interprete, aplique en todos los textos. Me llama la atención un hecho de que Jesús no tuvo en cuenta como ciertas personas que si no hay una multitud de gente, ellos no predican, porque dicen que no vale la pena predicarle a uno, y Jesús le predicó a uno y a miles también. Amén. Entonces, ¿qué encontramos en la palabra del Señor? Que es tan valiosa una persona como miles. ¿Por qué? Porque lo importante es que se salven, porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, que este método lo apliquen por favor a sus vidas día tras día. Entonces, ¿cómo se desarrolla el estudio inductivo? La manera de desarrollar el estudio inductivo es: lea el texto con todo su contexto. O sea, cuando usted tome un pasaje, lea lo que está antes del pasaje y lo que está después del pasaje. Ese es el texto y el contexto. ¿Qué otra cosa debe hacer? Examine detenidamente el pasaje antes de sacar conclusiones. O sea, no saque conclusiones antes de examinar el pasaje. Examine bien el pasaje. 3. Estudie primero las partes para luego entender todo, como hemos hecho esta mañana. ¿Qué partes hemos estudiado? ¿Por qué mujer samaritana y maestro judío? ¿Por qué tenía que pasar por Samaria? ¿Por qué salvar a esta mujer? ¿Por qué compartirle a otros? ¿Por qué la adoración? Entonces, ¿estas son qué? Partes. Y así entendemos ¿qué? Todo el pasaje. ¿Y qué entendemos de todo el pasaje? Que es vital para nosotros la manera en que adoramos, el compartir de Jesús a otros y no hacer discriminación de personas. Y guíe a su familia, o aquí en este caso a nosotros, a través de preguntas. ¿Para qué? Para interpretar el pasaje. Hágale preguntas a su Biblia. Hágale preguntas a la Escritura.
hágale preguntas al texto bíblico. ¿Listos? Vamos entonces a orar para cerrar esta parte y entraremos a un tiempo de adoración, a un tiempo de adoración a través de la alabanza. Mencionó así y yo lo capté. Oiga, no es tan malo Herodes como lo pintan. Nosotros no nos hemos puesto a pensar. Tenemos una imagen negativa, proviene negativa de Herodes. Pero Herodes hace un templo para los judíos, como ningún otro lo ha hecho. Hace un templo para los samaritanos. ¿Y cuántas obras no hizo Herodes en un país que no era el de él, que estaba gobernando? Y todos los judíos hacían acechanzas contra Herodes. Por eso es que él se vuelve tan, como digo, tan celoso con su vida, porque sabía que su vida corría peligro. Ok, bueno, nuestro hermano Pedro dice que a veces miramos a Herodes como muy malo y solamente nos queda la imagen de lo malo, pero se nos olvida que hizo cosas buenas. Todo ser humano hace cosas buenas y cosas malas. Pablo Escobar hizo cosas muy buenas. Construyó barrio para pobres en Medellín. Pero ¿cuántas familias acabó? O sea que el hecho de haber hecho cosas buenas no quiere decir que no sea malo. Aún los malos hacen ¿qué? Cosas buenas. El problema, Dios no está pesando las cosas buenas y las cosas malas. Dios pesa el corazón. Entonces, ¿cómo está nuestro corazón delante de Él? Ese es el punto, más que si hizo cosas buenas o cosas malas. Ahora, Él construyó templos y eso fue bueno, pero el hecho de por decir algo, un narcotraficante viene y nos levanta un templo acá de 5 pisos, pero eso no lo hace bueno, el hecho de que levante un templo. Así que tengamos cuidado con las cosas buenas, pensando que las cosas buenas tapan las malas, porque estaremos equivocados. Por eso el Señor dice en Efesios capítulo 2 versículo 8: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos entonces a ponernos de pie para glorificar el nombre del Señor a través de las alabanzas.